etiquetar a una persona o etiquetar a nosotros mismos nos limita todo nuestro potencial, nos mete en una caja así y nos hace no ver posibilidades infinitas en los demás y en nosotros mismos. Exactamente. Mira, cada vez que nos etiquetamos, nos negamos. Negamos nuestra esencia, negamos nuestro ser y negamos nuestra capacidad de crecer y dejar de hacer aquellas cosas. Que en el trabajo de la autoestima no es tan importante hacer cosas nuevas, sino empezar a dejar de hacer las cosas que no nos funcionan. Dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Haz toda la vida que quieras, sin restricción. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Hola, público de Cambia tu Vida, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo, otro episodio en donde, como saben, quiero que produzcamos la gran película de nuestra vida con herramientas, con conciencias, con disfrute y sobre todo bien preparadas y preparados para los desafíos que la vida nos presente. ¿Y qué creen? El día de hoy estoy súper feliz porque tengo una nueva especialista en el programa y está en España, está en Madrid. Llegó a mis manos un libro que disfruté muchísimo, con mucha sabiduría, pero tan fácil de integrar y con ejercicios y con guía y todo para fortalecer nuestra autoestima. Y se llama Las 5 estaciones de la autoestima. Aprende a cuidarte, respetarte y valorarte. Y como ven, lo tengo todo súper subrayado y señalado porque tiene cosas muy valiosas. Ahora, déjenme, les presumo a la autora del libro y nuestra invitada de hoy. Ella se llama Ana Belén Medialdea y fíjense que es psicóloga especializada con un enfoque de terapia breve, que eso me parece increíble, que te pueda ayudar a solucionar problemas con este tipo de terapia, y lo estudió en Europa y también en Estados Unidos. Y además tiene una escuela de formación online, de psicología online, ¿no? En donde da Ujú. sus talleres, da sesiones y da de todo. O sea que van a estar apareciendo los datos de Ana Belén y te doy la bienvenida, Ana Belén, ¿cómo estás? Hola Marisa, encantada de saludarte y de estar aquí en tu programa. Oye, corazón, a ver, ahora sí que creo que estamos todos muy necesitados en muchas ocasiones de tener una autoestima fuerte. Y tú aquí hablas de las 5 estaciones de la autoestima. Y la primera que comentas es la importancia de tomar conciencia, pero antes de irnos a esta parte que manejas cosas que son indispensables, como las creencias, qué pasa con nuestras etiquetas, con nuestros autoengaños, para la gente que de repente no tiene muy claro lo que es autoestima, compártenos específicamente cómo tú como psicóloga defines el tema de la autoestima. Pues mira, yo para hacer un resumen siempre defino la autoestima como la relación que tenemos con nosotros mismos, que influye a su vez en la relación que tenemos con los demás y que influye a su vez a la relación que tenemos con nuestro mundo, ¿no? Es la forma en la que nos sentimos, en la que nos cuidamos, en la que nos protegemos, en la que nos valoramos. Para mí eso es la autoestima. Efectivamente, yo le digo a veces autoamor, ¿cuánto te amas? ¿Qué haces luego por los demás que no haces por ti? Y todo este autocuidado, que de hecho lo tocas mucho en el libro, en cada una de las estaciones. Y, por ejemplo, en la primera estación hablas de tomar conciencia y hay un punto que me gustaría que tú como psicóloga me profundizaras un poco. Hablas de las creencias, ¿no? Que la creencia es Ujú. lo que yo creo que es verdad porque lo he vivido. Pero mi pregunta es, hay muchas creencias que tenemos a nivel inconsciente. ¿Cómo Ujú. las personas que no saben qué tipo de creencia realmente tienen referente a su autoestima pueden hacer consciente lo inconsciente desde la metodología que tú manejas? Bueno, dentro del modelo de terapia breve, siempre llevamos a la persona
a que pueda descubrirlas por sí misma. Es decir, con un diálogo estratégico les vamos a llevar a que poquito a poco puedan tener de frente esta realidad, ¿no? Porque al final estas creencias sabemos que nos limitan cuando nos están frenando para hacer cosas que necesitamos. Y casi siempre esas creencias limitadoras, como yo las llamo, parten de la base de un no puedo, no soy capaz, no me merezco, no debo, tengo que. Muchas veces, muchas frases que nos hacemos tienen un prefijo de este tipo. Y cuando hay una frase que formulamos que ya le ponemos alguna de estas palabras, ¿no?, que nos incapacitan, ahí es cuando tenemos que empezar a cuestionarnos si realmente esta creencia nos está ayudando a conseguir lo que realmente necesitamos o nos está frenando e incapacitando para enfrentarnos a aquellas cosas que tenemos que hacer por nuestro día a día y que a veces no lo hacemos por ese miedo que potencian esas creencias. Oye, Ana Belén, y fíjate, platícale aquí a nuestras seguidoras, que son muchas mujeres, aunque también tengo hombres, pero son muchas mujeres. Tú acabas de decir que nos decimos, no puedo, no merezco, nos estamos metiendo con nuestra identidad directamente y nos estamos reforzando esa creencia. Y entonces, si nos lo estamos diciendo, digo, tú hablas de las etiquetas, ¿no? Que luego también etiquetamos a los demás, pero también nos estamos etiquetando nosotros mismos y nos estamos haciendo un encantamiento como un hechizo negativo de no puedo, no puedo, no puedo, y ya te va a correr en automático el no puedo. ¿Cómo tú como psicóloga podemos hacer para romper un poco este patrón y eliminar esos hechizos que luego nos hacemos y ni cuenta nos damos del poder de la palabra? Sí, yo a esto le llamo los autoengaños, ¿no? Hay veces que esas creencias, como las vivimos como si fueran nuestro libro de instrucciones ante la vida, nos ayudan a construir autoengaños. Autoengaños que después nos ayudan a poner en práctica esto de la profecía que se autorrealiza, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, vengo hoy de casa y digo, ay, tengo hoy una entrevista con Marisa y me va a ir fatal con ella, ¿no? Imagínate que empiezo la frase así. Y ahora llego y tú por lo que sea, pues estás cansada y estás seria. Y entonces yo empiezo a pensar, ¿ves? Sabía que hoy no le iba a caer bien a Marisa porque algo iba a pasar y íbamos a estar mal aquí entre las dos y la estoy viendo seria. Eso es porque no le he caído bien, ¿no? Entonces, a la misma vez que estoy pensando, yo seguramente estaré más seria, estaré frunciendo mi ceño y tú dirás, oye, ¿qué le pasa a esta autora, no? Está como muy seria. Y eso hará que tú te pongas seria. Y probablemente eso haría que nuestra entrevista no fuera bien. Y cuando terminase la entrevista, yo podría decir, ¿ves? Tenía razón. Sabía que esta entrevista me iba a ir mal. Pues esto es a lo que llamamos la profecía que se autorrealiza. Es decir, enunciamos algo que no tiene por qué ser verdad y que al final hacemos todo lo posible para que eso sea verdad. Pero lo hacemos nosotros con nuestros actos. Hacemos que esto que habíamos enunciado, que iba a ser malo, se pueda convertir en una realidad. Entonces, para evitar encantarnos de esa manera, es muy importante que empecemos a tomar conciencia de en qué momento estamos quizá lanzando una profecía que se puede autorrealizar, porque no se nos puede olvidar que lo que pensamos no es una realidad, no todo lo que pensamos es cierto, pero a veces actuar como si fuera cierto nos puede ayudar a que se convierta en algo real, sobre todo cuando tiene que ver con las cosas que nuestra actitud puede fomentar, ¿no? Y fíjate que ahorita que dices esto, Ana Belén, es increíble porque te estás hechizando, ¿no? Con esas palabras, te las estás creyendo. Entonces, luego dicen, no ver para creer, sino creer para ver. Y el cerebro va a estar haciendo todo para que tú reafirmes tu creencia y entonces vas a estar viendo e interpretando aquello que tú crees. Entonces hay que hacer como mucha conciencia de esto. Por aquí tienes frases muy bonitas en el libro, creo que referente a las creencias tenías una de Kierkegaard, que por ahí la Ajá. tengo subrayada, pero también hay frases bien poderosas
que te ayudan como a tener mucha claridad de esto. Ahora, hablas también de las etiquetas y también me gustaría que platicaras un poco de cómo las etiquetar a una persona o etiquetar a nosotros mismos nos limita todo nuestro potencial, nos mete en una caja así y nos hace no ver posibilidades infinitas en los demás y en nosotros mismos. Exactamente. Mira, dentro del libro explico cómo cada vez que nos etiquetamos nos negamos. Negamos nuestra esencia, negamos nuestro ser y negamos nuestra capacidad de crecer y dejar de hacer aquellas cosas. Yo siempre digo que esas etiquetas son aquellos carteles o rótulos que nos ponemos en la frente cada vez que nos presentamos, como por ejemplo, yo soy Ana y soy vaga, o soy Ana y soy tímida, ¿no? Ese cartel tímida, ese cartel vaga que ya me pongo, o que quizá le ponemos a nuestros seres queridos, a veces con buena intención, sin darnos cuenta de que eso les puede afectar, porque si nos ponemos una etiqueta, muchas veces vamos a actuar en función a esa etiqueta, ¿no? Y creo que es muy importante tener muy en cuenta que las etiquetas lo único que nos hacen es frenarnos, impedirnos crecer, nos ayudan a quedarnos atascados. Y el mensaje que a mí me encantaría darle a todas las personas que nos están escuchando es que realmente no somos así. Podemos decir que somos morenos, que tenemos los ojos oscuros, que tenemos la piel más blanquita, más morenita, más rosada. Esto sí que somos nosotros, porque tiene que ver con la genética. Pero la conducta no es genética. La conducta la aprendemos. Y si yo digo yo soy tímida, es como si yo estuviera diciéndome a mí misma que mi genética ya venía tímida. Pero no, cuando nosotros nacimos, no nacimos tímidos. La timidez es una conducta que yo voy desarrollando conforme voy creciendo. Y lo mismo que la voy desarrollando, también la puedo dejar de desarrollar, enfrentándome a ello y demostrándome a mí mismo que no soy tímida. Y esto que dices es bien importante, porque cuando dices yo soy, efectivamente te metes con el ser, no con el comportamiento. Entonces, qué importante esto que compartes, Ana Belén, porque es incluso con nuestros hijos o con los amigos o con la gente, no decirle, es que eres impuntual. Oye, te comportas de una manera, ¿no? Que me haces perder el tiempo. ¿Por qué tienes comportamientos de impuntualidad? ¿O por qué tienes comportamientos de ira, ¿no? En vez de decir, es que eres un frenético, neurótico. Entonces, le quitas mucha carga al ser si separas el comportamiento, ¿no? Con los niños. Es que eres tonto, lo peor que puedes hacer, ¿no? Decir, a ver, mi amor, no estás comportándote con la sabiduría necesaria para resolver este problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Las palabras otra vez Exacto. hechizándonos a todos. Totalmente de acuerdo contigo. Eso es muy importante, que por lo menos empecemos a reflexionarlo para ir poquito a poco separando lo que es nuestra esencia y nuestra persona de las cosas que hacemos, porque somos algo distinto a nuestra conducta. Somos mucho más que eso. Ujú. Y ya encontré la frase que me encantó en tu libro de Kierkegaard, que tiene que ver con las etiquetas. Dice, si me clasificas o me etiquetas, me niegas. Qué fuerte declaración. Luego, segunda estación, esto me encanta, haciéndome cargo de mí misma. Eh, y es dar responsabilidad a los demás, generar expectativas, victimizarme, todo esto no me ayuda a hacerme cargo de mí misma. A ver, platícanos un poco sobre esta segunda estación de la autoestima. Bueno, en esta segunda estación lo que he querido es justamente que las personas puedan conectar con esa responsabilidad que tenemos afectiva sobre nosotros mismos, porque de lo contrario, el pedir que los demás se hagan cargo de nuestras emociones, al final a lo que nos lleva es justamente a que sean los demás los que nos digan qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, y poquito a poco vamos fomentando una dependencia emocional de los demás. O sea, dentro del trabajo de la autoestima es fundamental la responsabilidad con nosotros mismos, el asumir la responsabilidad de pedir ayuda si lo necesitamos, porque esto no es un acto
de cobardía, no es una debilidad, es todo lo contrario, es un acto de amor propio que requiere mucha valentía. El asumir la responsabilidad de que cuando no sabemos algo, tenemos que preguntar en vez de suponer. El asumir la responsabilidad de vivir una vida acorde a las prioridades que tenemos en nuestra vida. Todo esto es lo que nos hace asumir la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Oye, Ana Belén, y si nos pudieras compartir alguna herramienta para trabajar esto, porque yo escucho, yo doy coaching y escucho muchas veces eso, la victimez. Me hace, no es mi culpa, no soy, como dice un amigo, me dice, Mari, no seas la pelota, sé el jugador del partido, ¿no? Y andamos como pelota en vez de ser jugadores. ¿Qué puedes recomendar tú como psicóloga como para poner en acción algún ejercicio y trabajar en esto, en no ser víctimas, en saber pedir ayuda, ¿no? Y también un poco las expectativas de los demás, que luego exigimos cosas, pues que no dependen de nosotros, dependen del otro y pues nos podemos frustrar. Mira, dentro del libro, una de las cosas que hablo es que para trabajar la autoestima muchas veces la gente quiere recetas mágicas y quiere que se le ofrezcan ejercicios, ¿no? Para dejar de actuar de la manera que actúan. Y yo siempre digo que en el trabajo de la autoestima no es tan importante hacer cosas nuevas, sino empezar a dejar de hacer las cosas que no nos funcionan. Porque dejar de alimentar nuestro problema es hacer algo por solucionar nuestro problema. Entonces, dentro del libro, justamente en ese capítulo, empiezo a hablar de este cómo empeorar. Yo les pido a las personas que en ese trabajo de la autoestima se puedan empezar a preguntar, más que si yo quisiera mejorar, preguntarse, si yo quisiera empeorar, el hacerme cargo de mí, ¿qué cosas tendría que hacer o no hacer para, en vez de sentirme mejor, empezar a sentirme peor conmigo misma, para sentirme más víctima conmigo misma, para dejar la responsabilidad a los demás? ¿Qué tendría que hacer? Y haceros una lista de todas aquellas cosas que podríais hacer para empeorar vuestra situación, porque no hay nada como un choque de realidad para empezar a dejar de hacer cosas. Por ejemplo, ¿no? En el victimismo, si yo estoy ya anotando y estoy escribiendo que realmente decirle a Pepito que hay que ver qué decepcionada estoy porque no ha hecho lo que yo esperaba, si lo apunto y lo digo, estaré eligiendo voluntariamente ser una irresponsable conmigo, porque Pepito no tiene culpa de lo que yo necesite. Soy yo quien tiene que pedir exactamente lo que necesito y asumir que Pepito también es libre de dármelo o no dármelo. No puedo imponer que otra persona me dé mi felicidad y me cubra mis necesidades, porque soy yo quien tiene realmente que asumir esa responsabilidad. Espero estés disfrutando el programa. Recuerda que después de 15 años nos hackearon nuestro antiguo canal de YouTube, pero estamos de regreso. Por esto te quiero pedir que te suscribas nuevamente, que actives la campanita y que compartas, porque así nos ayudas muchísimo a generar buenos contenidos y seguir teniendo especialistas del más alto nivel. Muchísimas gracias. Y por ejemplo, en tus consultas como psicóloga, Ana Belén, ¿cuáles son, referente a este punto, los problemas que más te comparten? O sea, ¿cuál es como el común denominador en este tema que ves que se repite y que se repite y que se repite? Bueno, me suele llegar muchas personas que para trabajar la autoestima, pues vienen de una relación de dependencia emocional, donde se han visto atrapadas con una persona como pareja que les trataba mal, que les hablaba mal, que no les tenían en cuenta, que no cubrían sus necesidades, que las aislaban, ¿no? Eso es una de las personas que, o sea, una de las problemáticas que más suelen traer las personas. Otras problemáticas es, por ejemplo, tener personas muy estresadas con su trabajo porque no son capaces de poner límites a sus jefes, personas que no son capaces de decir lo que piensan y lo que sienten
personas que no se permiten descansar, personas que no se priorizan, personas que viven poniendo sus prioridades y su estabilidad en manos de otras. Esos son los más o menos los denominadores comunes que tienen las personas que quieren trabajar pues la inseguridad. Claro. Y esto que acabas de compartir, lo profundizas mucho en la tercera estación, que hablas de respeto, protección y límites, pero en esta segunda de haciéndonos cargos de nosotros mismos, eso nos recupera mucho nuestro poder personal, pero sí es una cuestión, yo creo, de creencias, ¿no? De que yo, por ejemplo, voy a hablar desde mi experiencia. Yo, porque llevo muchos años estudiando todos estos temas, ¿no? Ya estoy libre, pero yo me acuerdo de, por ejemplo, mi papá. Es que cuando te cases, quien te quiera, no sé qué, te tiene que dar, te tiene que cuidar, te tiene que hacer feliz, te tiene que, ¿no? Entonces, como te lo dice una figura de poder, pues te la crees. Y entonces, si el otro no es Superman, cruzado con la Madre Teresa, pues, o sea, ya como que dices, oye, no, en cambio, todo esto, cuando te lo das tú, ¿no? Y te haces responsable, te liberas y aparte te vuelves más empática, más amorosa, ves a la otra persona como un ser con luces y con sombras, ¿no? Que no es su responsabilidad hacerte feliz. O sea, qué padre que sea en equipo, pero cada uno de nosotros, qué poderosos somos si tomamos la rienda de nuestra vida, ¿no? Pero es mucho social, ¿no? Sí, por eso dentro del libro, cuando planteo 5 estaciones, el orden, ¿no? Para mí siempre digo que tenemos primero que tomar conciencia porque no podemos cambiar lo que no somos conscientes, ¿no? Y dentro de ese primer capítulo hablo de esas creencias que tenemos que soltar porque quizá no son nuestras, quizá son de nuestros padres y nosotros no nos identificamos para nada con ellas, ¿no? Yo siempre cuento en las presentaciones que he hecho del libro, ¿no? Que yo vengo de una familia donde mi hermano mayor ha sido como mi padre, ¿no? Es mi modelo de mi figura de referencia y es una persona que trabaja de domingo a domingo, trabaja todos los días. Para él el éxito es trabajar mucho. Entonces yo me vi en un momento de mi vida en el que trabajaba en 5 sitios a la vez, hacía 2 maestrías a la vez y no tenía tiempo para nada. Y recuerdo cuando en ese poco tiempo que tenía decidí a irme al Parque del Retiro, que es un parque que hay aquí en Madrid muy bonito y me encantaba ir a leer. Y a veces me llamaba mi hermano en domingo y me decía, ¿qué haces? Y yo le decía, pues mira, estoy aquí leyendo en el Retiro. Y me decía, oye, pues qué buena vida tienes, ¿no? Anda que estás trabajando o anda que estás aprovechando el tiempo. Y entonces me subía como un sentimiento de culpa por mi cuerpo y eso me hizo darme cuenta de que yo esa creencia no la quería, porque realmente estaba viviendo su creencia, no la mía. Yo no quería vivir para trabajar, quería trabajar para vivir y para mí ese era el éxito. El éxito era tener un trabajo que me gustase, que me permitiese vivir. Para él es tener un trabajo que te impida vivir, pero que tengas mucho que trabajar, ¿no? Entonces, es importante hacer esta reflexión, tomar esta conciencia, ¿no? de estas creencias que quizá las arrastramos de nuestra familia, pero que no nos pertenecen. Por eso, el segundo capítulo es la responsabilidad que tenemos con uno mismo, ¿no? Porque cuando a veces identificamos esa creencia, entramos desde la rabia y queremos hacerle entender al otro, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso quería hacerle entender a mi hermano, pues tienes que descansar, no se puede trabajar tanto, tienes que vivir, ¿no? Pero eso no me pertenece a mí, porque el otro también es libre de decidir cómo quiere vivir, cómo quiere hacer su vida. Y yo soy libre de ver cómo quiero hacer la mía. Exacto. Oye, ¿y tu hermano sí estaba súper, súper feliz siendo... Mi hermano es muy feliz Sí, de esta vida. Cuando conecta con la infelicidad es cuando deja de trabajar. Pero eso es algo que él se tendrá que trabajar en algún momento de su vida si es que lo necesita. Porque ah, de momento él está feliz así. ay, no, pues es que fíjate, eso es increíble. Validar también a las personas que les gusta estar así y que son felices. Yo, por ejemplo, en mi caso, tuve una época de workaholic impresionante
y troné, o sea, me estuve casi al borde del hospital y me di cuenta de que quería ser felizmente exitosa. Y para mí eso es el balance, el disfrutar lo que hago, pero también todos los días hacer algo de puro disfrute. Aunque me guste mucho mi trabajo, que más que decir trabajo me gusta manifestación de sueños, porque no me gusta decir trabajo, sino manifestando los sueños. Todos los días hacer algo por mi cuerpo, por mi salud, por mi mente, que de hecho tú también hablas de la higiene mental, pero ese es Tal. el estación, y ahorita vamos. Sí, Acá en este tema es eso, es ser felizmente exitosos y estar en balance. Y creo que uno de los ejercicios que pones en el libro también es no hacer nada, estar ratos del día, ¿no? Unos 10, 15 minutos de no hacer nada, ¿no? de Como parar. de parar. Sí, sí, esto es muy importante, el permitirnos hacer esto. Si te das cuenta, cuando estamos en vacaciones, esto nos lo permitimos hacer un poquito más cuando vamos, por ejemplo, al mar y estamos tumbados tomando sol, ¿no? Ese no hacer nada también nos ayuda a reequilibrar nuestra mente, el poder conectar con la vida y desconectar de todas nuestras obligaciones. Es que esto no es un lujo, es una necesidad. Oye, Anabele, ya me entró así como las ganas de saber cuáles son tus recomendaciones para higiene mental, aunque sea en el último capítulo, pero a ver, danos algunas herramientas para que así como nos bañamos todos los días y todo bien rico, limpiemos nuestra mente, nuestras emociones. A ver, danos algunas herramientas. Mira, yo siempre digo, ¿no?, que es muy importante pues tener una alimentación equilibrada en la que podamos comer comida que nos aporte los nutrientes que necesitamos para tener energía y también permitirnos estas pequeñas cosas que también nos encantan, aunque estén catalogadas como no muy sanas, pero también es importante para tener una alimentación equilibrada, permitirnos más, porque si no, entramos desde la rigidez y la rigidez es patológica al final, ¿no? Una es la alimentación, otra es mover nuestro cuerpo dentro de nuestro día a día. Aunque no nos guste el deporte, es importante movernos. Yo siempre digo, mira, da igual que no te guste el deporte, ponte YouTube y ponte algún baile o intenta salir a caminar. No tienes por qué hacer un deporte el cual tengas que venir todo sudado. No hace falta esto. Lo importante es que te muevas, que tu cuerpo se mueva, porque cuando nuestro cuerpo se mueve, empezamos a liberar endorfinas y serotonina, que son las sustancias químicas que habitan en nuestro cerebro y que nos ayudan a conectar con el bienestar y nos ayudan a sentirnos mejor. Entonces, esto es muy importante que podamos hacerlo. El tercero, siempre digo, esos momentos dolce far niente, es decir, esos momentos de no hacer nada, de poder conectar con el presente, de salirnos a la ventana y mirar a la nada, de conectar con la vida, de ponernos al sol, de tener ese momentito, aunque sean 5 minutos al día, en el que podamos decir, no hago nada, estoy simplemente yo, estando presente en lo que estoy haciendo. Otro es el de permitirnos hacer algo que nos guste al día, es decir, no irnos a la cama sin antes haber hecho algo que nos guste, sin antes haber hecho algo que realmente nos dé placer, nos genere bienestar, nos haga reír, nos haga disfrutar. Y el quinto es poder hacer algo que nos relaje, algo que nos haga bajar ese nivel de energía que a veces sobreproducimos y nos lleva a estar continuamente en un estado de frustración. Oye, me encanta, me encanta, me encanta. Y fíjate que dentro del libro es que como me lo leí, luego ya no me acuerdo a qué estación pertenece. Creo que es a la primera, pero ahorita que te estoy escuchando hablar, Ana Belén, me parece bien importante. Crear como nuestra casa emocional, o sea, como nuestro interior emocional balanceado al que regresemos si tenemos momentos que nos confrontan, o sea, construir esa parte emocional de paz interna para enfrentar los retos de la vida y regresar Sí, a ese estado. A ver, cuéntame de eso. yo siempre digo que cuando, por ejemplo, tenemos un momento duro y difícil, es muy importante que nosotros
podamos trabajar para ser ese refugio, ¿no? Porque cuando la vida nos golpea, es muy importante que no nos golpeemos más nosotros mismos, ¿no? Y de eso se trata la autoestima, de que podamos tratarnos a nosotros mismos como tratamos a aquellas personas a quienes amamos. Por eso, cuando la vida se pone dura, es muy importante que al menos, aunque no tengamos ganas, ni fuerzas, ni motivación, podamos conectar con nuestra responsabilidad para darnos aquello que necesitamos y que merecemos, porque esto es lo que nos va a hacer conectar un poquito con nuestro bienestar y cuidarnos un poquito más. Sí, totalmente. Yo eso fíjate que lo hago todos los días porque yo medito desde hace muchísimos años y en la meditación, y bueno, yo soy muy de Dios, en mi conexión con Dios y con el agradecimiento y con mi potencial, me expando mucho esa parte. Y fíjate, me pasó, tomé un entrenamiento ahora este fin de semana inmersivo y uno de los entrenadores era un chino que maneja energía. Y nos puso un ejercicio, Ana Belén, haz de cuenta, de manejar así como nuestra parte energética. Pero dijo, a ver, Ajá. hacer unas cosas y nos dijo, a ver, pongan las manos así y se van a concentrar en pensar en alguien a quien adoran, aman, agradecen. Y las manos se me fueron haciendo, o sea, aquí a la altura del corazón y se fue, las manos se me movían y yo, o sea, ¿qué es esto? Y dijo este doctor japonés que es la expansión de la energía, la expansión del amor, cuando estás enfocándote en esos estados de emociones tan positivas, ¿no? Pero bueno, eso ahora sí que dato cultural de lo que me pasó. Ana Belén, otro punto que me parece increíble, respeto, protección y límites, y manejas un botiquín de protección en el libro, ¿no? Para manejar todo esto, la importancia del respeto a nosotros mismos y a los demás, protegernos y saber poner límites, porque luego no sabemos qué vamos a hacer. Bueno, aquí es muy importante aprender a identificar esa parte autoexigente que tenemos todas las personas y que nos lleva a vivir desde el miedo, a intentar agradar continuamente, a intentar complacer, hacerlo todo perfecto, ¿no? Entonces, aquí es muy importante empezar a identificarla para evitar potenciar esta parte de nosotros, ¿no? Y aparte de esto, es muy, muy, muy importante y también necesario empezar a utilizar este botiquín del que hablo, ¿no? Para empezar a decir un no sin sentirnos tan culpables y sobre todo para, bueno, empezar a defendernos de ciertos mensajes críticos que otras personas pueden mandarnos y que nos pueden hacer tanto daño. Ay, me encanta, me encanta. Y fíjate que ya se nos está acabando el tiempo y nos falta hablar más de la cuarta estación, que es tu valor como persona, la quinta, el autocuidado, que bueno, ya nos diste algunos puntos, pero esto se lo dejo al público, Ana Belén, para que compren tu libro, Las 5 estaciones de la autoestima, aprende a cuidarte, respetarte y valorarte, que les digo que de verdad es una joya, aparte se siente súper amoroso, honesto, pones casos, herramientas, ejercicios, ¿no? Hay uno también para identificar tu lado tirano que me lo aventé completito. En fin, es una guía, es un GPS para ayudarnos a construir, a reforzar nuestra autoestima. Y te quiero felicitar muchísimo, Belén, por este trabajo y por haber estado con nosotros en Hoy Cambia tu Vida. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer, un verdadero placer. Muchísimas gracias por todo. Produzcan la gran película de su vida para que sea un taquillazo de amor, de bienestar, de crecimiento, de contribución, y pongan siempre, siempre la inteligencia al servicio del amor y el amor en la acción. Si les gusta el contenido, compártanlo, coméntenlo y sobre todo, utilícenlo, porque conocimiento nos sirve, sabiduría y experiencia nos transforma. Nos vemos próximamente. Hoy vamos a dejar que la tristeza se pierda en un rayito de sol. Hoy caminaré con mente abierta, pues existe el amor.